Buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 106 del tutorial del lenguaje Java. Continuaremos hablando de desarrollo web, será la séptima parte, y hoy terminaremos con la parte de JSP y hablaremos de formularios, que aunque ya comenzamos a ver un poco en el tutorial pasado, hoy vamos a profundizar un poco en algunos conceptos que vamos a ir desarrollando de ahora en adelante. Bueno, comencemos con la teoría y bueno, comencemos definiendo lo que es un formulario. Y se refiere a una parte de una página web que permite a los usuarios ingresar y enviar datos al servidor. Los formularios son una forma fundamental de interactuar con los usuarios en línea y se utilizan comúnmente para recopilar información, realizar búsquedas, realizar registros, enviar comentarios y más. Constan de varios elementos, incluidos campos de entrada de datos, etiquetas descriptivas y botones de envío. Son una parte esencial de la interacción usuario-servidor en el desarrollo web y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones y sitios web para recopilar información de los usuarios y permitirles interactuar con el sistema. Es por ello que vamos a profundizar en esto, porque es un tema fundamental. Bueno, veamos ahora qué conceptos hay relacionados con formularios. Para empezar, bueno, los elementos del formulario, que ya los mencionamos cuando lo estábamos definiendo, que son componentes que permiten interactuar con el usuario, como los campos de texto, los labels, los botones, botones de selección, listas de selección, etc. Luego hay una parte muy importante que es el método de envío, y los formularios tienen un atributo method que especifica cómo se van a enviar los datos al servidor. Los métodos más comunes son get y post. Ya vamos a detallar sobre ellos. Luego, es importante definir el destino de envío mediante el atributo action que indica la URL a la que se enviarán los datos del formulario para su procesamiento en el servidor. Luego, otro componente utilizado es la validación de datos para garantizar que los datos ingresados por los usuarios sean válidos y cumplan con ciertos criterios. Otro concepto es el de seguridad, ya que los formularios pueden ser vulnerables a ataques como la inyección SQL o secuencias de comandos entre sitios. Por ello, es importante implementar medidas de seguridad. Y el último de los conceptos que vamos a analizar es el de almacenamiento de datos, ya que los datos enviados desde un formulario se procesan en un servidor web y pueden almacenarse en base de datos, enviarse por correo electrónico o utilizarse de otras formas según los requisitos de la aplicación. Bien, veamos ahora entre los métodos de envío los más usados. El primero es el GET. Los datos de formulario que se adjuntan directamente a la URL como parámetros de consulta, lo que significa que son visibles en la barra de direcciones del navegador. Y acá hay un ejemplo. Luego de la dirección de la página aparecerán primero un símbolo de interrogación que me ha faltado aquí, nombres, que sería el primer parámetro, igual Juan, que sería el primer valor. Después el ampersand, el segundo parámetro, igual el valor del segundo parámetro y así sucesivamente. Pueden ir varios. Este método GET es adecuado para solicitudes de solo lectura como búsquedas y recuperación de datos. Tiene un límite en la cantidad de datos que se pueden enviar a través de la URL, porque las URLs tienen una longitud máxima. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es fácil de implementar y usar, ya que los datos son visibles en la URL y se pueden compartir o guardar como marcadores. Es adecuado para solicitudes de solo lectura, ya que no cambia el estado del servidor. Tiene también desventajas. No es seguro para datos sensibles, ya que los datos son visibles en la URL. No es adecuado para el envío de datos grandes o sensibles como contraseñas, y los datos en la URL pueden ser registrados en registros del servidor o en el caché del navegador. Entonces, por eso es que no se pueden, o sea, es inconveniente usarlos cuando hay datos sensibles. Ahora, el método POST, entonces en este caso los datos del formulario se envían en el cuerpo de la solicitud HTTP y no son visibles en la URL. Los datos no tienen un límite predefinido en términos de tamaño. Entonces, esto lo hace adecuado para solicitudes que modifican el estado del servidor, como enviar datos de registro,
¿Qué ventajas tiene? Bueno, es más seguro para datos sensibles ya que los datos no son visibles en la URL y no se almacenan en registros del servidor ni en la caché del navegador. También puede manejar grandes cantidades de datos como cargas de archivos. Es adecuado para solicitudes que cambian el estado del servidor. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, tiene un poco más de esfuerzo para implementar en comparación con el GET, puesto que no estamos viendo los datos que se envían de una página a otra. Y luego, no es tan fácil de usar para compartir datos o marcadores, ya que los datos no son visibles en la URL. Claro, yo una URL que trae los parámetros directamente en la URL, la comparto y la persona va a ver la misma página que yo veo sin necesidad de llenar el formulario. En el caso del post esto no es posible. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica de hoy? Bueno, vamos a ver cómo se crean dos formularios y ver la diferencia que hay entre los dos métodos, get y post. Como punto de partida vamos a usar la aplicación que hemos venido desarrollando en los últimos dos tutoriales, por lo cual les recomiendo que lo vean antes que este. Verán pasar un vínculo en la parte superior derecha de vuestras pantallas y también encontraréis los vínculos en la descripción del video. Bueno, vamos a ello. Entonces, bueno, acá tengo ya la aplicación que hemos venido desarrollando. Voy a ejecutarla solo por recordar lo que tenía. Y básicamente teníamos un pequeño formulario. Teníamos este pequeño formulario que nos mostraba las cookies que teníamos y después nos mostraba el formulario. Acá escribíamos, por ejemplo, Rafa Madrid y le dábamos saludar y nos llevaba a una segunda página. Bueno, y aquí tenemos una tercera página de información adicional, pero bueno, esto no nos va a interesar mucho en el día de hoy. Entonces, lo que vamos a comenzar es a renombrar este formulario, que como verán, lo voy a llamar de momento get, ya entenderán después por qué. Voy a hacer rename, lo voy a llamar index get. Y para que todo siga funcionando, voy a cambiar acá también el volver a la página principal, lo voy a llamar index get. Y acá también index get. Bueno, lo siguiente es que voy a crear un nuevo índice. Entonces acá voy a crear un nuevo JSP y voy a llamar index. Y en ese index voy a copiar el formulario que teníamos hecho. Básicamente voy a copiar de aquí en adelante hasta acá. Y lo meto en este formulario. Bueno, aquí voy a borrar estos comentarios. Y lo pongo acá. Bueno, acá pondré formularios como título de la página. Y acá estos valores, como ya no los tengo, pues los voy a quitar. Quito esto y también voy a quitar el action. Bien, aquí hay varias cosas que quiero mostrarles. Vamos a ejecutar esta aplicación tal como está, así que me va a abrir este nuevo formulario que es idéntico al otro, simplemente que no estoy enlazado con nadie. Fíjense que si yo aquí escribo, por ejemplo, mi nombre y una ciudad y le doy saludar, fíjense que para empezar, como no he definido para dónde tiene que ir el formulario, se llama a sí mismo. Pero la diferencia con lo que teníamos al principio es que ahora me ha enviado los dos parámetros que yo llené acá. Fíjense, nombre, Rafa, ciudad Madrid. Fíjense que el nombre coincide con lo que hemos puesto acá. Esto es el nombre que recibe el parámetro. Se define en el atributo name de este campo. Y el otro se llama ciudad. Fíjense que ciudad igual Madrid, que fue los valores, el valor que yo metí. Para este botón no hay nada porque no lo seleccioné. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a escribir Rafa y, por ejemplo, Madrid otra vez. Y acá lo voy a pulsar. Y le doy saludar. Y fíjense que ahora esto lo llama preferencia igual sí. Preferencia, podrán ver que es el name que tiene este otro input. Y cuando lo selecciona, pues le pone el valor sí. Esto es desde el punto de vista de este formulario. Fíjense que yo no he indicado el método de envío, pero se comporta como un get. Y esto es porque
En el formulario, si yo no indico nada, por defecto es get. Si le pongo acá el método get, van a ver que se comporta exactamente de la misma manera. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y acá le voy a poner Rafa Madrid y le voy a pulsar acá. Y fíjense que se comporta exactamente como se comportaba aquí. Entonces, por defecto, los formularios tienen el método get. Ahora, vamos a llamar a la página de bienvenida. Entonces, aquí sería get y aquí vamos a poner action. No, sí, action. Y le vamos a poner bienvenida.jsp. Si ejecuto esto, ahora ya me va a enlazar este formulario con la otra página. Rafa Madrid y le doy saludar y fíjense que me llama a la otra página. Claro, si le doy volver me va a volver a la anterior. Y acá la otra página pues recibe los parámetros y esos parámetros los estábamos capturando acá mediante el request get parameter con el nombre y la ciudad. Bien, ¿qué pasa si le pongo post en vez de get? Pues simplemente acá voy a poner, en vez de get, voy a poner acá post y voy a volver a ejecutar. Bueno, a priori no pasa nada. Acá voy a poner Rafa Madrid y voy a seleccionar acá y le doy saludar. Fíjense que ha llamado a la otra página, pero ahora esta vez no hay parámetros. Se termina acá la URL en bienvenida.jsp comparado como lo había hecho aquí. Signo de interrogación y los parámetros. Esa es una de las diferencias. Pero en cuanto al procesamiento es idéntico. O sea, digamos, la página de bienvenida sigue siendo la misma y le da igual si es post o get. Así que digamos que la elección del método de envío depende realmente del propósito de la aplicación. Entonces, bueno, cuando es una consulta y estamos enviando unos parámetros que no tienen información sensible, lo más fácil y rápido es usar el get. En otro caso, pues vamos a tener que usar el post. El post normalmente es lo que más se termina usando. Básicamente por una cosa tan sencilla como esta. Por ejemplo, si yo agregara un tercer campo acá, voy a copiar este y voy a poner acá un password y acá pongo clave. Bueno, lo puedo dejar en minúscula. Y aquí le voy a poner que es un tipo type password. Y acá si, vuelvo a ponerle get, ejecuto. Bien, pues acá ahora si le doy Rafa Madrid y le doy 1, 2, 3, 4, por decir algo, pues acá se está viendo el password que eligió. Y ese es uno de los problemas. Encima se guarda en el caché del navegador, etcétera, etcétera. Así que tiene varios inconvenientes. Si lo hago con post, lo ejecuto y para el mismo ejemplo, pues esta vez no deja rastro. 1, 2, 3, 4, saludar y ahora ya no se ve. Es por eso que es más adecuado el post en cuanto al envío de información sensible. Bueno, hemos visto los formularios, digamos, la parte conceptual. Vamos a usarla mucho más de ahora en adelante. ¿Por qué no voy a profundizar mientras estemos acá en JSP? Porque guardar estos datos en una base de datos y hacer todas las cosas incluiría meter mucho más código en la parte del HTML. O sea, sería mezclar muchísimo más código Java dentro de la página web. Fíjense que nada más para hacer las cookies y esto, los programas van creciendo al punto aquí que la parte Java es más grande que la parte HTML. Bueno, claro, estamos también claros de que estas páginas que hemos hecho son muy sencillas y no tienen nada de decoración, pero fíjense que la parte de Java tiende a crecer bastante. Y entonces vamos a empezar a
a partir del próximo tutorial a ver los servlets y luego vamos a ver cómo lo óptimo está en hacer una combinación de las dos técnicas, de JSP y de servlet. Bueno, esto será entonces todo por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.